Quiero que hablamos, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y veamos del versículo 21 hasta el 25. Así que le invito para que usted tome su Biblia, espero que la haya traído, espero que usted la tenga, hermanos, espero que usted se dé cuenta de que en este lugar nosotros leemos la Biblia, que en este lugar utilizamos la Biblia como instrumento, como parte integral de nuestra vida para el crecimiento espiritual. Pedro, hermanos, escribiendo, recuerde que es el apóstol Pedro o aquel Pedro que predicó, aquel Pedro que fue llamado, que era simplemente un pescador, un hombre de Galilea, hermanos, tosco, sin mucho hablar, sin mucho estudio, pero que Dios o Jesús lo llama a su presencia como apóstol, lleno del Espíritu Santo, y entonces se coloca como aquel que ayuda a que la iglesia continúe y siga adelante. Él hablando entonces escribe algo sobre el Señor. Dice en el capítulo 2 de su primera carta, pues escribió 2. Dice en el versículo 21, dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hoy quiero que meditemos bajo el título El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Vamos a orar un momentico, hermanos, cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que propicia, el que hace que todo ocurra según tu santa y bendita voluntad, Señor. Que en este mundo no hay ni una hoja que no se mueva sin tu orden, sin que tú lo mandes, oh Dios. Tú has querido que tu iglesia, Señor, se reúna, que unas personas, Señor, sean invitadas, que nos hayamos encaminado hasta este lugar, Señor. Tú quieres, Padre, y has escrito esta carta que Pablo escribió, que Pedro escribió, para traernos un mensaje, para traernos, Señor, una enseñanza, para mostrarnos, para capacitarnos, para ayudarnos y exhortar a tu iglesia a que no solamente vengamos a ti, sino que podamos poner nuestra confianza 100% en Cristo como el único y suficiente, como el que verdaderamente necesitamos y es esencial en nuestra vida aquí en la tierra y en la vida espiritual, oh Dios. Obra para que tu palabra, Señor, que ahora va a ser dada por tu siervo, Señor, pueda ser, Señor, pueda cumplir ese objetivo, ese propósito por el cual tú lo has dado. Te lo pido, oh Dios, y te lo suplico, oh Padre, en el bendito nombre de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. El amor, hermanos, más grande que Dios podía mostrar, que ese Cristo podía mostrar, era que Él debía morir o muriera en esa cruz. La cruz, hermanos, no solamente es para cargarla. Mucha gente la carga, hermanos, mucha gente la venera, mucha gente hasta le reza a la cruz.
Cuando yo era católico, apostólico y romano, hermanos, para mí la cruz era eso. Había que llevarla al cuello, había que cargarla en vitelas, había que tenerla en las casas y muchas otras cosas, hermanos. Pero realmente no entendían ni comprendían el por qué había que tener esa cruz, por qué el que había que venerar esa cruz, por qué debíamos de buscar esa cruz, hermanos, ¿no es cierto? Y un poquito Pedro, hermano, en este capítulo y en estos versículos nos quiere mostrar, hermanos, que la cruz tiene un significado, que tiene un porqué, hermanos, ¿no es cierto? Pedro fue uno de los privilegiados de estar junto a esa cruz cuando Jesús estaba crucificado, estar allí viendo a Jesús, viendo allí a su Señor, Salvador, Maestro, que estaba allí, hermanos, colgado en una cruz y dando su vida por su iglesia, hermanos. Es un privilegio grande. Y tomando Pedro ese mismo escena y pensando, hermanos, en usted y en mí y en muchas personas que no entendemos el significado de la cruz, escribió estos textos para que podamos meditar en el mensaje de la cruz. La pregunta es, ¿tendrá ese mensaje un significado, hermanos? ¿Lo escribiría Pablo por escribirlo nomás? ¿Lo tendría simplemente por anotar algo, hermanos? ¿O será que el mensaje de esa cruz tiene un significado? Pues yo les quiero decir que sí. Y hoy quiero que meditemos, hermanos, en cuál es ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Pedro quiere que entendamos sobre la cruz? Y en este mensaje, en este texto, veo claramente, hermanos, tres partes, tres significados, tres numerales en el cual usted puede ver que el mensaje de la cruz tiene un significado, hermanos. El primer significado que encontramos, o el mensaje que encontramos en la cruz, es que la cruz nos recuerda el sufrimiento de Cristo, hermanos. El sufrimiento. Por eso él dice en el versículo 21, dice, pues para esto hemos sido llamados. Y usted ha sido llamado y es llamado hoy. ¿Para qué? Para que meditemos en qué. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Note que Pedro está diciendo que usted ha sido llamado y que usted también en cierta forma sufre. ¿Tenemos sufrimientos? Claro, hermanos, ¿no es cierto? Sufrimos porque no tenemos trabajo. Sufrimos, hermanos, porque vienen ciertas enfermedades. Sufrimos porque no tenemos dinero. Sufrimos porque el calor es intenso, porque el frío es intenso. Sufrimos, hermanos, porque no hay oportunidades. Sufrimos por nuestros hijos, sufrimos por aquí y por allá. Y quiere decir que la mayoría, y yo sé y estoy seguro, que la mayoría que ha llegado aquí, por no decir todos, ciertamente también sufrimos. Estamos en sufrimiento y penalidades. Pero mire que Pedro nos quiere mostrar, hermanos, y nos quiere mostrar que el sufrimiento que usted está padeciendo o el sufrimiento que usted está pasando, hermanos, no es nada comparable con el sufrimiento de Cristo en la cruz, hermanos. Sería bueno que usted lo comparara y lo que usted esté sufriendo, piense en la cruz. Y para que usted piense en la cruz, quiero que usted vea el sufrimiento de la cruz en dos aspectos, hermanos. El primero, hermanos, es que la cruz puede verse el sufrimiento físico de Cristo, hermanos. ¿Sí ven? La cruz no está diseñada o no fue diseñada para que usted la cargue, ni para que la tenga en imágenes o la tenga simplemente en un cuarto o en una mesa. La cruz, hermanos, es un símbolo del sufrimiento de Cristo en la cruz, pero un sufrimiento físico, hermanos, un sufrimiento muy doloroso. Por eso le invito para que miremos en Mateo capítulo 27, para que usted vea el sufrimiento de Cristo, hermanos, ¿no es cierto?
Hay veces nosotros nos olvidamos, ¿sí ven? Pero hay que mirar, hermano, a través de la Escritura, el sufrimiento. Versículo 26. Dice así. Entonces, 25. Le dije 25, 27, hermanos. 27, versículo 26. Dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Recuerde que el azote eran 40 azotes menos 1, eran 39. Eran azotados, hermanos, eran lapidados allí, y por lo tanto Jesús, antes de ser crucificado, fue azotado. Dice el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona teñida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le encarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre en Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegó a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Si usted lee Mateo, Lucas, Marcos y Juan, usted puede ver lo que él sufrió físicamente, hermanos, como nos describe casi allí, hermanos, de cómo lo azotaron. Le colocaron esa corona de espinas. Si ve que se burlaban de él, le daban de puñetazos, hermanos, le daban con esa caña en la cabeza, y aún peor, hermanos, lo llevan y lo crucifican en una cruz. Quiero contarles, hermanos, que el Imperio Romano a ningún reo clavaba en la cruz. Clavar significa ponerle clavos, ni en las manos ni en los pies. Pues ellos simplemente lo que hacían era que lo amarraban en la cruz con lazos o cuerdas y lo dejaban allí colgado un resto de tiempo. Después de verlos allí sufrir, simplemente iba un soldado con un garrote, hermanos, y le partía las piernas en pedazos, golpes, y le daban también en su estómago y en todas partes para acelerar esa muerte física en ese lugar. La diferencia con Jesús es que no fue, ni fue a pegar, no le pegaron con esa vara, ni nada, pero todas esas heridas, las heridas en su espalda, las heridas en sus manos, y las heridas en sus pies, y la herida en su cabeza de esas espinas que le colgaron en su cabeza, hermanos, simplemente fue suficiente para que Jesús muriera y no tuvieran que darle con garrote ni con ninguna vara, hermanos. Si fuera un médico en ese momento, si fuera al CTI a hacer el levantamiento o a dar el diagnóstico de Jesús allí al morir en esa cruz, simplemente hubieran dicho que la muerte había sido por derramamiento de sangre, hermanos. Simplemente había muerto desangrado, lo que llamamos nosotros. Hasta la última gota de su cuerpo, de sangre de su cuerpo, fue derramada, hermanos, para remisión de los pecados. Nos quiere mostrar, y le quiero mostrar,
que el sufrimiento físico no fue cualquiera, hermanos. Es que me da un poco de coraje que muchas veces, hermanos, tenemos a Cristo como cualquiera, hermanos. Lo menospreciamos y no entendemos el verdadero sacrificio que Él hizo en la cruz al morir físicamente con un dolor insoportable, hermanos. Pero mire que no es solamente eso, hermanos. No es solamente un sufrimiento físico, sino que también encuentro un sufrimiento espiritual, hermanos. Estaba sufriendo porque su cuerpo estaba allí desangrándose, pero dentro de él, hermanos, en su espíritu había una agonía también, porque él estaba sufriendo espiritualmente. Y eso lo podemos ver allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 34, hermanos. Estando crucificado, entonces en el versículo 34, Marcos registra lo que Jesús grita en medio de su dolor físico y en medio de su dolor espiritual, diciendo: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento había una agonía, un dolor en Cristo por dentro, porque el Padre que un día cuando estaba bautizando dijo: este es mi Hijo amado, y le mandó el Espíritu Santo para que hiciera su ministerio. El Padre que clamaba y Él le contestaba y le dio el nombre completo de todos los apóstoles, uno por nombre. Aquel que clamaba y decía: Padre, que pueda hacer tu obra, que pueda sanar en tu nombre, que pueda hacer muchas cosas. Ahora, estando en esa cruz, hermanos, había sido desamparado, porque ese Dios se había alejado de él, y eso era una angustia de Jesús física, pero también espiritualmente. Estaba llevando el peso no solamente del pecado de todo el mundo, sino que también tenía un sufrimiento que era por un lado físico y por el otro lado era espiritual, hermanos. Y sabe que todo eso lo hizo ¿por quién? Por él. Lo hizo por usted, por mí, hermano. Es con la intención de que usted tome conciencia, hermano. Tome conciencia de la obra preciosa que hizo Cristo en la cruz. Nadie lo ha hecho por usted, ni nadie lo hará. Solamente Cristo es el único que tuvo ese sufrimiento y lo hizo para remisión del pueblo de Dios. Pero mire que no solamente encontramos el sufrimiento. La cruz no solamente nos muestra el sufrimiento de Cristo. Pues allí el apóstol Pedro nos muestra otra clase de significado de la cruz. Lo segundo que podemos ver de cuál es el mensaje de la cruz es que la cruz nos recuerda la perfección de Cristo, hermanos. Que fue el único perfecto, que fue el único sin tacha, el único que no podían acusar de pecado, aquel que no podían menospreciar ni tampoco señalar porque estaba sin pecado. Versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que es el texto que estoy leyendo, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con la maldición, que es lo normal humanamente. Cuando padecían no amenazaban, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Mire que por otro lado encontramos que Él, a pesar de que era humano, a pesar de que vino a este mundo, aunque tomó la naturaleza humana, mas sin embargo, hermanos, vivió de una manera diferente a la suya y la mía. Porque cuando el que me la hace, yo qué digo, me la paga, ¿sí o no? Y el deseo siempre nuestro humano es tomar venganza. Pero note que Jesús, hermanos, nos muestra que Él no
no tenía esa naturaleza pecaminosa. Él era lleno de perfección. Entonces, cuando usted vea la cruz, hermanos, tiene que usted darse cuenta que no solamente simboliza a un Cristo que sufrió física y espiritualmente, hermanos, sino también que en esa cruz fue crucificado alguien que estaba perfecto y sin pecado, hermanos. ¿Sí ven? Es interesante, hermanos, ¿no es cierto? Él vivió cada momento sin cometer un solo acto pecaminoso, hermanos. Eso era lo increíble de él. Era su naturaleza divina. Cristo fue la única persona que ha escapado de la devastación del pecado. El único que no ha sido dominado por el pecado. El pecado no lo pudo llegar ni pudo hacer la obra en él. Ahora, cuando miramos la carta del apóstol Pablo, hermanos, la carta a los Romanos, encontramos en el capítulo 3 una sentencia que dice el 3:23, ¿no es cierto? Cuando usted mira el capítulo 3, versículo 23, usted encuentra una sentencia a todos los seres humanos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Allí está diciendo que todo el que sea pecador, todo el que cometa pecado está alejado y no puede ir a la presencia de Dios. Pero cuando yo miro este versículo y lo trato de imponer o de cuadrarlo a Jesús, me doy cuenta que es el único que realmente se salva de esta condenación. ¿Sí ven? Porque si Jesús no tenía pecado, no está destituido de la gloria de Dios. Pero si usted es un pecador, está destituido. Pero si estamos no tenemos pecado, entonces estamos cerca de la presencia de Dios. Jesús, entonces podemos decir que es la única excepción a esta afirmación, hermanos, de que la paga del pecado es muerte. También dice la Escritura. Jesús no merecía la muerte porque no tenía pecado, pero Él fue a la cruz, hermanos, a sufrir, pero Él fue a la cruz y no tenía ningún pecado allí, hermanos, que pagar o purgar en esa cruz, hermanos. Eso es lo interesante. Cuando volvemos otra vez a Mateo capítulo 27, Mateo nos dice algo interesante en el versículo 24. Si usted va a Mateo 27 y va otra vez y vemos el versículo 24, entonces podemos encontrar aquí cosas, ¿no es cierto? Como Juan, dice el versículo 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó ¿qué? Las manos. ¿Se ha visto ese acto? ¿No es cierto? Delante del pueblo, diciendo, ¿qué fue lo que dijo Pilato? ¿Qué dijo? ¿No es cierto? Dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá que vosotros. Pilato era uno de los mejores, por decir así, de los jueces que legislaban en el tiempo de Roma. Según los comentaristas, aquel hombre, hermano, era justo en su juicio, y por eso interroga a Jesús como todo juez. Y miran, y entonces la sentencia que da Pilato, ¿cuál es? No ha hallado ninguna falta. ¿Sabe que la sentencia de Poncio Pilato es la sentencia de Dios? Dios declaró que su hijo estaba sin pecado, y aunque iba a morir en esa cruz, mas sin embargo era sin pecado, hermanos. Ahora, cuando vamos al versículo 54 de ese mismo texto, encontramos el centurión, ¿no es cierto? Un hombre también, aquel soldado, hermanos, que custodiaba allí la crucifixión, dice el versículo 54, el centurión. Y los que estaban con él, guardando a Jesús mientras muriera,
visto el terremoto y las cosas que me han sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, escuche lo que dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Era realmente un santo, era realmente parte de la Trinidad de Dios, que estaba sin pecado, que había venido a este mundo, pero que estaba muriendo sin pecado y perfectamente, hermanos, muriendo simplemente por usted y por mí, por mí. Así que podemos, hermanos, ver, número uno, hermanos, que la cruz significa, hermanos, el sufrimiento físico y espiritual de Jesús. Número dos, encontramos que la cruz simboliza, hermanos, que allí murió alguien sin pecado, perfecto, y ese era Jesús. Pero me llama la atención la tercera parte, hermanos, ¿sí? ¿Qué simboliza o qué significa la cruz, hermanos? Pues la cruz nos recuerda la sustitución de Jesús en lugar del hombre pecador, hermanos. Dice el versículo 24 de Primera de Pedro 2:24 y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Note que Pedro, hermano, escribe muy bien y dice el verbo llevó, o sea que cargó en él, tomó el pecado suyo, tomó el pecado mío y lo cargó y lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la cruz. ¿No es cierto? Está diciendo que Jesús se hizo pecado por nosotros al llevar en su propio cuerpo y alma la culpa de nuestros pecados, muriendo en lugar suyo. ¿Quién merecía morir allá en la cruz? ¿Quién merece hoy morir en la cruz, hermanos? Más bien levante la mano el que está sin pecado, hermanos. ¿Cierto que eso fue que dijo Jesús? Le trajeron la mujer, esta mujer. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dijo Jesús? El que esté sin pecado, que tire la primera ¿qué? Y dice que cada uno empezó a pensar. ¿En qué pensaría la gente? En sus pecados. Y verdad que yo soy mentiroso, botó la piedra. Verdad que yo todavía hago tal cosa, botó la piedra. Y iba saliendo uno por uno. Recuerde, la conciencia es lo que más, hermano, nos condena o más nos llama la atención. Jesús apeló a la conciencia y toda la gente comenzó a botar la piedra porque todos somos pecadores. ¿No es cierto? Jesús, el que estaba sin pecado, simplemente levantó. Yo tengo el poder para coger todas las piedras y matarla. O simplemente decirle que muriera y moriría. ¿No es cierto? Pero como Él no vino a eso, Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces, Cristo simplemente muere en esa cruz para tomar el lugar suyo, el lugar mío. Así que Cristo llegó a ser nuestro sustituto para que nadie tenga que morir por sus pecados en el día de hoy. Esa es la buena noticia. Ya usted no tiene, hermanos, que morir. Quedaría bueno en un sentido que nos tocara morir, hermano, en la cruz, ¿no es cierto? Entonces nos tocara pasar a morir y que clavara en la cruz. Y viéramos un poco de gente clavada en la cruz, entonces nos traería temor y tristeza. Pero la buena noticia es que ya no necesitamos ser clavados en la cruz, porque Cristo tomó su lugar. Cristo murió por usted siendo su sustituto. Cristo pagó la deuda que teníamos por causa del pecado. El sustituto fue el Calvario en nuestro lugar, hermanos. Él tomó el lugar suyo, hermanos.
Él tomó sus pecados y los cargó tras sí y fue clavado en esa cruz y murió, hermanos, simplemente para darle vida y salvación y darle una esperanza al pecador, hermanos. ¿Sabe que mirando esto fui a Levíticos, ¿cierto? Al libro de Levítico allá en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Israel hicieron una gran, digamos, templo, ¿no es cierto? Y cuando estaban en ese templo portátil también, una de las costumbres o una de las ceremonias que celebraban una sola vez al año era el del macho cabrío. ¿Si lo ha leído usted o no? ¿No? Bueno, le voy a contar. En ese momento entonces la idea era conseguir un animal o un macho de buen aspecto, ¿no es cierto?, en el cual tomara el lugar del pueblo. Entonces lo traían y lo colocaban al frente del sumo sacerdote. En ese día entonces el sumo sacerdote se paraba al frente del animal y le ponía la mano en la cabeza y decía: ahora este animal va a recibir el pecado de todo el pueblo. Todos los pecados de niños, jóvenes, adultos, ahora son impuestos y trasladados a este animal. Y ese momento el animal pareciera, ¿no?, era un simbolismo de que llevara todo el pecado ¿de quién? Del pueblo. Y entonces cogían al animal y tenían que llevarlo bien lejos. Por allá a un lugar, hermanos, no lo tenían que sacrificar. No lo tenían que matar, lo tenían que dejar bien lejos para que no volviera y por allá o quedara o se muriera. Y ese animal entonces lo dejaban allá y eso es lo que llamaban la sustitución. ¿Se ven? Sustituto, el animal era un sustituto para llevar el pecado de todo el pueblo de Israel. Era un simbolismo, hermanos. ¿Simbolismo de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque siglos después, en el desierto de Judea, había un hombre que se vestía de pelo de camello. ¿Sí se acuerda quién es? Que comía miel silvestre y que bautizaba en el río Jordán. ¿Ya saben quién es? Es Juan, ¿no es cierto? Y un día Juan estaba bautizando cuando vio venir ¿a quién? A Jesús. Y al ver a Jesús, ¿qué dijo Juan? He aquí que el Cordero de Dios que va a quitar o que quita el pecado, ¿no es cierto? Juan estaba haciendo referencia a ese cordero, a ese cabrío, ¿no es cierto?, a ese animal que había sido tomado simbólicamente, hermano, en el Antiguo Testamento para decir que Jesús iba a ser el sustituto para el perdón de nuestros pecados, que iba a llevar nuestros pecados, no siempre, definitivamente, porque lo del macho cabrío tenían que hacerlo cada año. Y lea usted Levítico y lea todos esos libros del Antiguo Testamento, lo de las ceremonias y ritos, el día del jubileo y todas esas cosas. Pero cada año ellos tenían que llevar un animal y hacer lo mismo y matarlo. Cada año. Pero la Biblia nos dice que Cristo muere ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y se necesitará morir más? No. Dice que es una y es suficiente. Y que es agradable, que es aceptada y que es perfecta. Quiere decir, hermanos, que Cristo vino a ser el chivo expiatorio en nuestro lugar, hermanos. ¿No es cierto? Esa es la cuestión. El problema nuestro, hermanos, es que a nosotros nos pasa como a Adán y Eva, hermanos. ¿Sabe qué hicieron Adán y Eva? Le dieron la espalda a Dios, hermanos. Se escondieron. Desobedecieron a Dios, se olvidaron de la misericordia y la gracia de Dios y pecaron desobedeciendo, comiendo del fruto prohibido y se escondieron. Y muchos de nosotros desafortunadamente estamos huyendo de Dios, nos estamos escondiendo de Dios y estamos menospreciando y estamos, hermanos,
desaprovechando esta rica bendición de Dios al darnos esa obra de Cristo para aplicarla a nuestra vida, hermanos. ¿Cómo una persona puede volver otra vez al camino de Dios? No puede, hermanos. Ni los ritos, ni la religión, ni los rezos, ni hacer cosas, ni de darle plata a los pobres, ni de hacer obras de caridad, lo va a poder a usted salvar. Pues el único que lo puede salvar a usted es la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz. La cruz simboliza eso, hermanos, que usted debía de morir, pero que Cristo murió por sus pecados, hermanos. Ahora, ¿qué podemos concluir de este mensaje? Que hoy Dios le hace un llamado a usted, hermano. Usted que ha venido, usted que lleva tiempo tal vez, usted que tal vez ha escuchado, pero no ha tomado una decisión real, hermanos. ¿Sí? Y Él nos llama, y es a través de la obra de Cristo que quiere liberarnos, que quiere perdonarnos, que quiere limpiarnos de pecado y darnos una esperanza de que cuando partamos de este mundo podamos ir a la presencia de Dios. Y es a través de la obra de Cristo Jesús. Así que es un llamado. Ahora usted lo puede aceptar o lo puede simplemente rechazar. ¿Sí ven? Pero simplemente usted tiene que tomar una decisión hoy. Por eso le invito a que cierre un momentico sus ojos. ¿Sí? Y quiero que usted haga una oración, hermano. No importa si sus palabras no son muy fluidas. No importa si hay gente que dice no puedo orar o no sé orar, pero puede hablar, hermanos. Sí, hable. No le digo repita mi oración porque es mi oración. ¿Sí? No es la suya. Dios quiere su propia oración. Pídale al Señor que lo perdone. Pídale al Señor que tenga misericordia de su vida. Pídale al Señor que esa obra de Cristo sea aplicable a su vida y que esa sustitución hoy sea posible en su vida y que en lugar de usted morir, que la obra de Cristo sea su sustituta para que usted tenga perdón y vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Señor, gracias por estas personas, por todos los que estamos aquí, Señor, porque hoy hemos aprendido que la cruz tiene un significado, Señor, que no es para venerarla ni para adorarla, ni tampoco para cargarla de un lado para otro, sino que la cruz es un simbolismo, es una representación de que Cristo haya muerto en él con sufrimiento, de que Cristo murió sin pecado en esa cruz y que Cristo tomó el lugar nuestro para que hoy tengamos salvación y vida eterna, Señor. Que cada persona, Señor, que hoy ha escuchado este mensaje, Señor, sea ahora, Señor, el tomar la decisión de que tú seas su Señor y su Salvador de su vida y que pueda entregar todo lo de su vida para que tú seas el que lo guía, lo llene y le ministre de tu gracia y de tu santa voluntad. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos, Padre eterno, en el único nombre que tú escuchas, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.